La pregunta de este trabajo es ¿dónde se halla el guaraní? Hallarse es una palabra no siempre fácil de explicar. Expresa un estado, un modo de estar, generalmente asociado con un momento, espacio, en el que se está alegre, cómodo, hallado. Este proceso que realizamos juntos nos mostró que el guaraní se halla cuando se habilitan espacios en los cuales las ideas y emociones también pueden expresarse en otras lenguas. El guaraní se halló en un espacio íntimo en el que compartimos con niñas reflexiones sobre las lenguas que hablamos y nuestras historias en torno a ellas. Pero también se halló en ámbitos en los que habitualmente estuvo silenciado, oculto, y en los cuales se podría pensar que lo normal y o deseable era hablar solo castellano. La participación sostenida en procesos de usos del guaraní en escuelas rurales nos permiten ir describiendo y comprendiendo cómo se producen estos nuevos usos, observando cómo se desencadenan en el tiempo los procesos que acompañamos y de los cuales también formamos parte. Un tiempo que es necesario que transcurra para que nos hallemos trabajando juntos y para que el guaraní se halle en el espacio escolar.